Dios te bendiga, hermanos. Muy buenos días. Bueno, estaba escuchando con atención el devocional que trajo nuestra hermana Carolina y la verdad que fue un muy hermoso devocional y necesario, ¿verdad? Ella tocó allí primera carta de Juan, el capítulo 3, verso 16, que dice: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida, ¿verdad? Cristo Jesús fue a la cruz a morir por toda la humanidad, ¿verdad? Aún por aquella que le iba a rechazar, pero le proporcionó la posibilidad de que sea salvo, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, ¿verdad? Tremendo. Y el capítulo 4, verso 9, también que leyó nuestra hermana Carolina, que dice: en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró el amor de Dios? Para con nosotros, en que Dios envió, ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo. Propósito: para que vivamos por Él. Tremendo. Y si el Señor lo permite, en las próximas reuniones vamos a estar tocando algunos de esos términos que la hermana Carolina allí enunció, ¿verdad? Para la palabra amor. Nosotros hablamos de amor y le damos prácticamente un significado unidireccional, aunque en el texto bíblico encontramos 4 términos, ¿verdad? Y más, que uno es ágape, el otro es fileo, ¿verdad? Fileo, de ahí sale amor filial, amor familiar, ¿verdad? Eros, el amor romántico o erótico, ¿verdad? Cantares, el lealó, ¿verdad? Y estorgeis, ¿verdad? Entonces hay 4 términos que, si el Señor lo permite, vamos a irlo viendo, observando. Hermanos, en la jornada de hoy vamos a estar por el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 26. ¿Verdad? Hasta el verso 32. Vamos a estar orando para que el Señor nos hable en esta jornada. Señor, gracias te damos por el privilegio, la oportunidad, la posibilidad que tú nos has dado, Señor, de poder estar aquí reunidos como parte de tu iglesia, Señor, universal sobre la faz de la tierra, Señor, esta pequeña parcela aquí, Iglesia Cristiana Berea. Estamos reunidos, Señor, para escuchar, Señor, tu voz, tu palabra, tu mensaje, tu consejo, tu enseñanza, tu dirección, Señor, para esta jornada y de aquí en más, Señor, poder retener el buen consejo, la buena enseñanza que tú nos das para nuestra vida a todos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Lucas, capítulo 23, verso 26 al 32. Prosigo a leer, hermano. Y dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para hacer
muertos. Así que leímos allí Lucas, ¿verdad? Lo que dice. Ahora vamos a estar prosiguiendo a ir viendo verso a verso, si el Señor lo permite, ¿verdad? Y el título que yo le puse es: ¿estamos siguiendo a Jesús? Y si estamos siguiendo a Jesús, ¿cómo le seguimos? Una pregunta retórica, ¿verdad? Para que cada uno en su fuero interior encuentre personalmente la respuesta. ¿Estamos siguiendo a Jesús? Y si lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo le seguimos, verdad? Una pregunta retórica que debería interpelar a cada uno de nosotros, a mí y después a cada uno de los oyentes, ¿verdad? ¿Cómo llevamos nuestro compromiso delante de Dios? Lucas 23, ya lo leímos, verso 26 al 32. Lucas 23, 26 dice lo siguiente: y llevándole, ¿verdad? Vienen hablando ya de cuando apresaron a Jesús, ¿verdad? Lo enjuiciaron y ya iba camino al Calvario, ¿verdad? Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿La escena cuál es? Venía Jesús con la cruz, venía alguien del campo a la ciudad y le dice el del Imperio Romano, lo detiene y que lleve la cruz porque Jesús ya no podía más. A partir de aquí, Jesús ya está condenado a ser crucificado. O sea, empalado. Empalado, sí, un palo vertical. En un poste vertical. Y los soldados romanos llevaban a Jesús ya condenado. ¿Hacia dónde? Hacia el lugar donde va a ser colgado, crucificado o estaqueado, ¿verdad? Hacia el Gólgota, que Gólgota significa lugar de la calavera, porque en las rocas era como, tenía una forma cuando uno lo miraba a la distancia como si fuera un cráneo, los huecos de las rocas y eso parecía una calavera, ¿verdad? La distancia desde donde lo condenaron hasta donde iba a ser crucificado, habían unas 10 cuadras más o menos. O sea, de aquí, ¿a dónde? A la capilla, más o menos. Ese era el lugar donde estaba la ciudad y ellos lo tenían que crucificar fuera de la ciudad, ¿verdad? La crucifixión se hizo fuera de la ciudad, así lo decía la ley judía. Juan 19:17 dice que Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota, ¿verdad? Dice Hebreos 13:12 y verso 13, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, murió fuera de la puerta de la ciudad. Esto para corroborar lo que viene diciendo Lucas. O sea, fuera de la ciudad en el Gólgota. Salgamos pues a él fuera del campamento, hermanos, llevando su vituperio, llevando nuestra cruz cada uno. Así como Jesús lo hizo, hagamos lo mismo. Jesús iba por aquel camino que se conoce como la vía dolorosa, el camino del dolor, ¿verdad? Que fue ese trayecto que hoy no se encuentra bien en Jerusalén por todas las edificaciones que se hicieron. Se perdió eso, ¿verdad? ¿Se puede inferir? Sí, pero ¿se puede trazar? No, por todas las edificaciones que hicieron a lo largo de la historia. Ahora, ¿por qué Jesús llevaba el palo, el madero, o sea, la cruz? La pregunta. Porque la ley decía que todo condenado tenía que llevar su propia cruz. O sea, la ley romana, ¿no? Quien estaba en Jerusalén era el Imperio Romano, que conquistó Jerusalén y ahora se llevaba a cabo la ley romana, ¿verdad? Entonces la ley romana indicaba eso. Por lo general eran crucificados los ladrones, los esclavos y los sediciosos. ¿Jesús fue ladrón? No. ¿Fue esclavo? No. ¿Y sedicioso? Menos. Aquí en esta escena va Jesús cargando su propia cruz
por las calles de la ciudad hacia el lugar donde debía de ser colgado. Jesús sangrando y con su carne abierta, expuesta, de la paliza que le dieron, ya no puede más. Ya no puede más Jesús. Sin fuerzas ha quedado el hombre Jesús, el hombre. Tengamos en cuenta que Jesús es Dios, pero allí estaba obrando como un ser humano, ¿verdad? Para representarnos a nosotros humanamente. Imagínense que el mismo Jesús opere con los poderes de Dios. No puede representarnos, no puede sufrir como nosotros. Entonces, ¿él qué hizo? No se aprovechó de ser Dios, vivió la experiencia humana para sufrir como nosotros sufrimos. Y experimentar la vida humana, aún siendo Dios. Exhausto Jesús, debilitado y aún con la cruz a cuesta, qué escena, imagínenselo, pero allí aparece alguien viniendo del campo para entrar a la ciudad. Y los soldados romanos lo ven y no lo dejan seguir hacia la ciudad. ¿Qué le dicen los soldados romanos? A vos mismo, vení para acá. El Imperio Romano tenía una ley, la ley de ocupación, ¿verdad? Así se llamaba eso, la ley de ocupación. Y cualquier soldado romano, escuchen esto, cualquier soldado romano podía tomar a cualquier ciudadano y exigirle que llevara una carga por 1000 pasos romanos, ¿verdad? O sea, una milla, la famosa milla, 1000 pasos. De acá a la capilla, más o menos. Así que Simón de Cirene, obligado por los soldados romanos, tuvo que llevar la cruz de Jesús hasta el Gólgota. Hago el énfasis. Así que Simón de Cirene, obligado por los soldados romanos, tuvo que llevar la cruz de Jesús hasta el Gólgota. Hermanos, qué tremenda bendición que tuvo este hombre, el haber cargado literalmente la cruz de Jesús. Literal. ¿Por voluntad propia? No. Fue obligado. Tremendo. Y que aquel caminar de Simón de Cirene tras de Jesús quizás le hubiera convertido en un seguidor de Jesús, ¿verdad? Esto no lo sabemos, pero por algunas evidencias allí en la Biblia podemos ver que ahora vamos a ver algo. No por imposición, sino voluntariamente. O sea, qué bueno es seguir a Jesús no por una imposición, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, me congrego porque mi padre me obliga o porque mi madre me manda. Qué bueno hacerlo voluntariamente, de buena voluntad, porque uno entiende cuál es el propósito y el plan de Dios para su vida, mi vida. O sea, seguir a Jesús no por imposición, sino voluntariamente. Qué bueno es tener verdaderamente un encuentro con el crucificado. Saben, hermanos, que los hijos de Simón de Cirene se llamaban Alejandro y Rufo. Esto lo podemos ver en Marcos 15, verso 21. Y en Romanos 16, 13, esta es la evidencia para procurar capaz que Simón pudo tener un encuentro verdadero con el Señor. Y Romanos 16, 13 dice Pablo allí, saludad a Rufo, escogido en el Señor. Si este Rufo es hijo de Simón, bueno, inferimos que Simón tuvo un encuentro verdadero con el Señor, llevando la cruz o viendo al crucificado o todo lo que pasó después. No lo sabemos, pero allí hay una inferencia, ¿verdad? Que dice Pablo a uno de los hijos de Simón de Cirene, saludad a Rufo, elegido en el Señor. Tremendo. Hermanos, no sabemos si este Rufo que era escogido en el Señor es el hijo de Simón de Cirene. Pero, está allí, contesto, podría ser que sí. Pero si lo fue verdaderamente, este Rufo, hijo de Simón de Cirene, el cargar la cruz de Jesús trajo resultados, ¿verdad? Conversión.
Lucas 23, 27 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Muchas personas habían allí, ¿verdad? Siguiendo a Jesús que iba hacia la cruz. Acá ya no le seguían por los panes y los peces. Muchos acá le seguían en son de burla. Muchos de los mismos que pidieron que muera Jesús, pero que suelten a Barrabás, seguían a Jesús solamente para verlo morir. ¿Cómo se llama esto? Ser sádico. Ser sádico. En vez de ayudar a alguien que está padeciendo, te quedas mirando así como padece. Ser sádico. Tremendo. Pero habían unas mujeres que lloraban por toda la escena que veían y escuchaban. La escena de Jesús ensangrentado, con los otros dos llevando su cruz, Simón cargando la cruz de Jesús, el pueblo riéndose, mofándose de toda la escena, y estas mujeres escuchaban y veían eso. Gente burlándose del Señor Jesús, mientras el Señor Jesús, rojo en sangre, sin fuerzas y cargando la cruz, se le acerca a Simón de Cirene para cargar el peso de aquella cruz. Yo puse una pregunta acá. ¿Nos animamos a cargar la cruz? Es un deber del cristiano que cada uno tome su cruz y siga. No por imposición, sino voluntariamente. Tremenda escena, hermanos. Seguir al crucificado, ¿verdad? Porque una cosa es venir a congregarte que Dios te va a bendecir, y otra cosa es seguir a alguien que va a morir. ¿Verdad? Hace la diferencia. Porque ahí se nota verdaderamente quién va a seguir a Jesús de verdad. Si es por los panes o los peces, o por lo que esa persona enseñó. Y eso es lo más trascendente. Los panes y los peces se vuelan al otro día cuando usted se lo come. Pero la enseñanza de Jesús permanece para siempre. Gracias, Señor. En medio de aquel tormento y dolor, el mismo Señor Jesús se dirige hacia las mujeres con estas palabras. Tengan la escena presente. Jesús, sin fuerza, sangrando, vino Simón de Cirene a ayudarle a cargar eso. Y Jesús le dice en medio de esa escena, con la carne expuesta, con la sangre. Imagínense en la escena. Le dicen: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloréis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús le da consuelo en medio de su propio dolor. O sea, es una paradoja. Sí. Jesús le da aliento en medio de su propia agonía. Tremenda paradoja es esta, hermano. La razón de las palabras de Jesús se debían, hijas de Jerusalén, no lloren. ¿A qué se debían? A que el juicio de Dios iba a venir sobre aquella ciudad de Jerusalén. Aquel pueblo fue rebelde, llegaron a enjuiciar al mismo Dios. O sea, ¿se dan cuenta del punto? Ellos esperaban al Mesías, vino el Mesías, hizo los milagros, y ellos mismos condenan a Dios mismo frente a ellos. Es una contradicción. Ese es el ser humano hoy aún. Hay un libro que lo escribió un griego hace medio siglo atrás, quizás. Y el título es muy significativo. Jesucristo nuevamente crucificado. Si Cristo apareciera hoy en la escena nuevamente crucificado. Porque son palabras que contradicen el sistema imperante en el mundo. ¿Verdad? Y el mundo no quiere oír esas palabras de vida eterna. Porque esas palabras de vida eterna implican de que debe haber un cambio en nuestra vida.
en nuestro modo de vivir, y eso es lo que no queremos hacer. Entonces, ¿qué haríamos? A la cruz. Otra vez a la cruz. Aquel pueblo fue rebelde y llegaron a enjuiciar al mismo Dios. Si llevaron a la cruz al Mesías, al mismo Hijo de Dios, aquel pueblo rebelde mató al mismo autor de la vida. Tremendo, hermanos. Verso 28. Avancemos. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, hacia las mujeres, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. El mismo Señor Jesús dijo del templo de Jerusalén que no quedaría piedra sobre piedra. Jesús había anunciado su propia muerte y su resurrección. También que el templo sería destruido. Quizás estas mujeres no sabían nada de todo esto, lo que Jesús profetizó, ¿verdad? Que Él iba a resucitar, que el templo de Jerusalén se iba a destruir. Quizás no habían escuchado esto, quizás. Hermanos, escuchen, que capten la semántica. Hay llantos y llantos, ¿verdad? Porque uno puede llorar de alegría, pero los llantos de tristeza y dolor profundo son diferentes. Aquí estas mujeres lloraban por Jesús porque lo iban a colgar en la cruz. Pero estas no lloraban solo por el pecado de aquel pueblo, no lloraban por la maldad de los gobernantes, sino que lloraban porque habían rechazado la gracia divina. Ellas lloraban porque se habían condenado a un inocente. Ahora, todo lo que aconteció con Jesús ya estaba profetizado. Pero la misma Escritura dice: ay de aquel por cual viene el tropiezo, ¿verdad? Ay de aquel. ¿Que esto va a suceder? Sí, pero ay de aquel. Es muy probable que para la mayoría de judíos Jesús era un maldito de Dios. Porque en Deuteronomio había una ley, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 21-23, que dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por dioses. Ellos consideraban que todo el que estaba colgado en una cruz era maldito. Y por lo tanto, conclusión, Jesús era un maldito. Tremendo, o sea que Dios era, o sea, nosotros porque tenemos la Biblia lo entendemos, ¿no? Dios era un maldito para ellos. Colgado y no contaminás tu tierra que Jehová tu Dios te da, ¿verdad? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sobre la cruz. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Tremendo. Dios a su pueblo elegido ha respondido a 3 preguntas claves para la salvación de su pueblo. Hay 3 preguntas que son claves para la salvación. Y estas preguntas son: ¿quién? ¿Quién salva? ¿Cómo? ¿Cómo salva? ¿Cuándo? ¿Cuándo salva? ¿Verdad? Y Dios dio respuesta a esas 3 preguntas. ¿Quién salva? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este? Cristo Jesús es quien salva. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de cuerpo humano, de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y participó la experiencia humana como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al mismo Satanás. ¿Cómo salva?
sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de nosotros. ¿Cuándo salva? Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿A quién? A Cristo Jesús. Hermanos, así que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora, esto tenía que pasar, el ser crucificado y el ser rechazado. Porque es la obra redentora de Dios. Dios así lo dispuso y así se llevó a cabo. Todo lo que pasó con Jesús parece derrota, pero sin embargo es la suprema victoria de Dios. ¿Por qué? Pues sucedió todo como lo había dicho en las profecías. Todo se cumplió. Hermanos, ¿para qué creó Dios al ser humano? Sí, para que glorifique su nombre. Lo creó para que hiciera el bien, ¿verdad? Pero aquí vemos que aquel pueblo que tenía que impartir justicia condenó a muerte al bendito, al justo, al Hijo de Dios. ¿Saben algo, hermanos? Este es el asesinato, el homicidio más grave de toda la historia humana. Tremendo, ¿eh? Este es el asesinato, el homicidio más grave de toda la historia humana. Como dijo Pedro en Hechos 3, 14 y 15, le dijo al pueblo cuando estaba predicando: vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un asesino, un homicida. Ustedes mataron al autor de la vida. Por decir esto, Pedro, persecución con Pedro también. Matan a Jesús y después a ir tras de todos los seguidores de Jesús. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Verdad? Todos los que rechazaron a Cristo Jesús y lo mandaron a la cruz a morir, ¿qué son? Lo leímos recién. Son asesinos culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque mataron al santo, al justo, al enviado de Dios. Los que tenían la ley de Dios mataron a Jesús con el mayor desprecio posible, porque el que moría en la cruz era lo más despreciable para el judío. Y eligieron lo más despreciable, ¿verdad? Colgarlo en un madero. Tremendo. El mismo Señor Jesús dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. O sea, a la verdad, yo, Jesús, va según está escrito. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¡Ah, qué palabra! Tremendo. Esto lo vemos en Mateo 26, 24. Lo puede corroborar allí. Ahora, estas mujeres que lloraban por Jesús tenían que llorar por sus hijos. Por eso Jesús trata de cambiarle eso. No lloren por mí, lloren por sus familiares, por sus hijos, por su casa. Porque el juicio de Dios se viene a este pueblo que ha rechazado al enviado de Dios. Jesús lloró por Jerusalén ya que no se habían arrepentido. Aquellas mujeres no tenían que estar llorando por aquella escena de crucifixión. Ellas lloraban con lamentación, pero no lloraban aquellas personas por arrepentimiento. Por eso lo de hoy, hay llantos y llantos.
No estaban llorando porque se compungieron y arrepentidos. ¿Qué hicimos? Matamos al autor de la vida. No. ¿Debemos de llorar con lamento? Pues claro que sí, pero acompañado de arrepentimiento. Porque si no, si lloramos sin arrepentimiento es remordimiento. Me vieron, me descubrieron. ¿Verdad? Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. No se puede seguir a Jesús solamente con una experiencia sentimental, hermanos. Aquellas personas lloraban alrededor de la cruz y del crucificado, pero no tenían vidas de entrega personal a Cristo Jesús. La vida eterna es la experiencia de quien acepta a Cristo Jesús. Cualquier persona puede tener los ojos llenos de lágrimas, pero solo el arrepentimiento trae un seguimiento verdadero a Jesús. Como decía Jaime Murder, ¿verdad? Entrégale tu vida a Cristo. Oh, Cristo, está a la puerta y llama. Abre tu corazón. Muy buena letra. Avancemos, hermano. Lucas 23, 29. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Tengamos en cuenta que tener hijos es una bendición de Dios, ¿verdad? Porque esto podría parecer una contradicción a la palabra de Dios. No es lógico lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Son días difíciles los que se aproximan para Jerusalén. Jerusalén fue tomada en el año 70 por el ejército de Tito. Y el templo fue totalmente destruido. No quedó piedra sobre piedra. Para la mujer y el pueblo judío, una mujer era bienaventurada cuando tenía hijos. En momentos de bonanza, de tranquilidad. Pero en momentos de persecución, imagínese usted, no tiene hijo y salir corriendo porque lo van a matar solo. Corre con ventaja. Pero si va con hijo, que agarra un hijo del otro, mueren todos. Pero aquí el Señor dice lo contrario, porque una mujer sin hijos podía huir sin problemas, ¿verdad? O sin preocupaciones. Imagínense en Jerusalén sitiada y las madres con sus hijos. Eso es una escena de total angustia. Si usted lee la historia, cuando sitiaron a Jerusalén, yo me leí algunos libros de historia, y hay unas profecías que incluso indican que se comerían a sus propios hijos. Como estaban sitiados, no podían salir a buscar mercadería para comer, se les gastó la comida, se comían a sus hijos. Tremendo, lea la historia. Así que por esa razón, las que no tenían hijos o que eran estériles serían bienaventuradas en semejante conflicto. Lógico. Miren a la Lía con 2 pichones, corriendo con 2 hijos, y alguien sin hijos, ¿verdad? ¿Quién podría salvar su vida? La que no tiene hijos, pero es real, ¿verdad? Lucas 23:30 continúa diciendo, entonces comenzarán a decir a los montes, wow, mire esto, caer sobre nosotros, y a los collados, cubrirnos. Qué tremendo estar deseando que la montaña caiga sobre ellos por la escena. No queremos vivir más. Y el Señor Jesús aquí está citando el libro de Oseas, capítulo 10, verso 8. Jerusalén iba a ser invadida y por tal razón desearían la muerte. Montañas caer sobre nosotros, cerros, colinas, cubrirnos. Tremendo, ¿eh? Era tremendo el sufrimiento que se acercaba para Israel, hermano.
para aquella ciudad de Jerusalén, porque fue el asesinato más grande de la historia, matar al mismo Dios, al mismo autor de la vida, al que fue justo, santo, puro. Usted no va a matar a un asesino, pero creo que cobra una relevancia o diferencia matar a alguien santo. Si no mata a un asesino, ¿por qué mata a un bebé? Por ejemplo, la ley del aborto hoy, ¿verdad? Si un pueblo es capaz de matar a alguien que aún no se expresa en el vientre de la madre, ese pueblo es capaz de cualquier cosa. Porque si somos capaces de matar a un inocente que todavía ni molesta porque está en el vientre de la madre, ¿qué no podemos hacer cuando nazca? Esa es la condición del ser humano hoy, 2025. Ayer escuchaba la expresión de un predicador y con Diego hablábamos esta mañana de los gobernantes y algunas retóricas de algunos gobernantes, y este predicador decía, con una palabra lo cubrió todo: la marginalidad hoy no sale de las zonas bajas de la sociedad, la marginalidad social viene de las cúpulas hacia abajo. Tremendo. Eso es lo que estamos viviendo hoy 2025. Es tremendo el sufrimiento que se acercaba para Israel, hermanos. Escuchen, hermanos, lo tremendo de todo esto es que tuvieron tiempo para arrepentirse. ¿Cómo tuvieron tiempo para arrepentirse? Todo el tiempo que el Señor Jesús les predicó, todo el tiempo que los enviados de Jesús fueron, pero no quisieron. Qué absurdo es el ser humano cuando es rebelde hacia Dios. El juicio de Dios vendrá sobre quienes han rechazado el enviado de Dios, al unigénito Hijo de Dios, a Cristo Jesús. O sea, sobre los que rechazan a Jesucristo vendrá el juicio de Dios. La única esperanza, ¿quién es? Cristo Jesús. Y es la que desprecian. Tremendo. Es como que tengas una sola puerta para salir de un incendio, tenga la llave en la mano, tranque la puerta, abra la ventana de la puerta y tire la llave para afuera. Vos mismo te condenaste. Es un absurdo. En ese absurdo está la sociedad. Prosigamos. Lucas 23:31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Una pregunta retórica, ¿no? Con un proverbio popular, Jesús dice de sí mismo que Él es el árbol verde. El árbol verde es muy difícil de quemar por la humedad que contiene. Quemamos pastos verdes en tiempo atrás, ¿verdad, Jorge? El árbol verde es muy difícil de quemar por la humedad que contiene. Jesús es el árbol de vida y lleno de vida. Este árbol verde, que es Jesús, moriría en la cruz para luego resucitar. Ahora, el árbol seco, ¿quiénes eran? Es la ciudad de Jerusalén, o sea, las personas que actuaron con maldad. Este árbol seco arderá en el juicio que se aproxima sobre Jerusalén. Es pertinente leer la historia, hermanos, y sabrá qué fue lo que pasó con Jerusalén en el año 70. Ahora, hermanos, ha sido Dios mismo que permitió que trataran así al árbol siempre verde de su Hijo amado. O sea, lo veíamos por las profecías, que era necesario que eso se llevara a cabo para que se cumpliese el plan de salvación que Dios, a lo largo de toda la historia, planificó para salvar a todo aquel que en Él cree. Pero hay de aquellos que crucificaron y rechazaron refugiarse, o sea, aceptar a Jesús, que es el árbol de la vida. Aquellos habitantes malvados son árboles secos que no producían frutos. No producían, buenos frutos, si estaban secos no lo podían hacer. Sino
producían frutos de maldad. Hermanos, ¿de qué lado estamos? ¿Procuramos seguir al árbol de vida, siempre verde, fructífero y florido, que es Cristo Jesús? ¿O somos como aquellos árboles que eran secos y no producían frutos dignos de arrepentimiento? Pregunta retórica. Hermanos, no importa de qué madera era el árbol de la cruz. No importa. Lo que sí es importante es si estamos siguiendo al crucificado, a Dios hombre, a Cristo Jesús. Ya terminando, hermanos, verso 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. También en aquel caminar, por aquel camino hacia el Gólgota, aparte de llevar a Jesús, llevaban a dos más que eran malhechores, dice el texto. Un escrito antiguo dice que estos dos malhechores se llamaba uno Loatas, acá tiene un nombre para un hijo mío, y Magatras, y Magatras. ¿Verdad? Allí en aquel camino, entre dos ladrones y malhechores, avanzaba hacia la crucifixión el santo, el justo, el inocente Hijo de Dios. Entre dos ladrones iba también al madero, Jesucristo. Hermanos, ya terminando, dice 2 Corintios 5:21, dice que Dios, al que no conoció pecado, o sea, a Jesucristo, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Por imposición o de buena voluntad? En Mateo 16:24, el mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús se dirige a sus discípulos con estas palabras. El mismo Señor cargó su cruz y haciéndose pecado por todos los pecadores. Ahora, de la misma manera, cada seguidor de Cristo lo tiene que hacer con su propia cruz, con su propia experiencia de vida personal, con lo que está padeciendo, seguir al crucificado, al que fue a la cruz, al que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y porque Él vive, todos nosotros también viviremos. Esta es la esperanza que tiene la iglesia. Gracias, Padre. ¿Verdad? Resurrección y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquel Simón de Cirene cargó la cruz por imposición romana. Ahora, todo discípulo de Jesús debe cargar su propia cruz y seguirle como de buena voluntad cristiana. El cristiano debe querer, pero también hacer. ¿Por qué? Porque Dios pone el querer y el hacer. No pone solo el querer, un deseo, Gracias, sino el obrar también. gracias, Señor. El cristiano debe querer, pero también hacer. Es una simbiosis, ¿verdad? Todo hijo de Dios renuncia a vivir como vive el mundo para vivir como Dios manda, ordena. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su propia cruz y sígame. Aleluya. Todo hijo de Dios, hermanos, ya no vive para sí mismo, sino para aquel que lo salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo Jesús. Así que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Quien emprenda el caminar, el vivir cristiano, tiene que saber que tiene que vivir una nueva vida en, o sea, localizado, Cristo Jesús. Quien sigue a Cristo ya no vive para los placeres de este mundo, sino para el deber cristiano, o sea, que vive para Dios, una nueva vida en Dios.
el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que dice Gálatas 2:20. Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Acompaña. Dicen por ahí que loco me volví, que solo habló de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, su vida entregó. Amén, hermano. Que Dios le bendiga, que meditemos en la palabra del Señor, que meditemos cómo seguimos a Jesús, por qué seguimos a Jesús, cuál es la razón de nuestro seguimiento a Cristo Jesús, si lo hacemos por panes y peces, por conveniencia personal, o porque hemos decidido voluntariamente poner nuestra vida al servicio de aquel que nos sirvió primero, que es Cristo Jesús, que voluntariamente se entregó a la cruz por morir por nosotros. Gracias, Jesús. ¿Quién hace eso? Gloria a Dios. ¿Sabe que una de las etimologías, la palabra amigo, que él es mi amigo, sí? La palabra amigo, una de su etimología es el que da la vida por el otro. El único que conozco en la historia que ha dado la vida por el otro es Cristo Jesús. No encuentro más. Gracias, Señor. Así que qué bueno es meditar en la palabra de Dios, sopesar lo que la misma dice y hacernos una autorradiografía personal para ver dónde estamos parados. ¿Verdad? Si verdaderamente estamos siguiendo a Jesús, si no lo estamos haciendo, preguntarnos, ¿queremos? Estamos a tiempo. ¿Verdad? Porque no podemos estar dubitativos. Hermanos, bendiciones, que tengan una excelente jornada. Amén.